Sí, profe. Bueno, ¿están viendo la primera pantalla? Sí, profe. Sí, a mí no me ven, ¿no? Ahí sí. Y ahora sí. Bien. Pregunto si quedó alguna duda de la clase anterior. ¿Ninguna duda? Bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver si no hay alguien en otro lado. No. Bien. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior, muy breve, para que queden las cosas claras. Las estructuras reticuladas, por su forma, podemos dividirlas en dos grupos. Ya sabíamos que son planos reticulados planos y espaciales. Las primeras, ¿cómo se generaban? Pregunto, ¿no? Alguien conteste. Los reticulados planos, ¿cómo se generan? Con figuras en forma de triángulo. Y los reticulados espaciales con tetraedros. con tetraedros. Bien. O sea, las primeras se generan con figuras planas y la segunda con un cuerpo. Y están formadas todas por bielas. Y si no, tenemos que considerarlas bielas. Y para eso nosotros vamos a tomar esas precauciones cuando armemos el modelo y luego cuando armemos la estructura final. Tengo que tomar esas precauciones de formar los nudos. Esos nudos, todas las barras que llegan a los nudos concurran a un punto, no estén desfasados, porque ahí se crean excentricidades, las cuales van a generar, en lugar de esfuerzos de una sola dirección o de un solo esfuerzo en cada una de las bielas, se van a generar barras con esfuerzos de flexión. Entonces, esas excentricidades tenemos que evitarlas. Cuando armamos los reticulados, si hemos pensado en un reticulado como tal, y no una estructura de otro tipo, estructura de barras, que ya es otra cosa. Bueno, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, y como habíamos dicho, perdón, ahí tenemos un plano y tenemos un espacial, y como habíamos dicho, los nudos son un lugar geométrico donde se tiene que aplicar las cargas. Por eso es que nosotros tenemos que tomar esas precauciones. Eso lo habíamos visto con un pequeño puente,
donde hay una calzada. La calzada está descansando sobre elementos que van a transmitir la fuerza de las calzadas a los nudos. Lo mismo en esta estructura que mantiene un cartel. Tengo que evitar que el cartel esté apoyado en toda la estructura reticulada, entonces pongo unos conectores. El modelo matemático de lo que está arriba de la calzada y los elementos que van a transmitir, que son estos, nos da un modelo de viga, la cual el área de influencia sobre cada conector es más o menos la mitad. O sea que la que está en el medio, en mitad y mitad, es una A. En este caso, A es la distancia entre conectores. Puede haber distancias un poco diferentes, pero tienen que ser un poco diferentes, sino hay que hacer otro tipo de cálculo respecto a la influencia de la calzada sobre cada conector. En este caso, todas son A y A sobre 2 en las puntas, con lo tal nosotros podemos decir que tenemos dos tipos de carga, una P1 y una P, que la P1 tiene una influencia de una longitud A y la P de una longitud A sobre 2. Sobre cargas distribuidas ya la hemos visto, no tengo que estar explicando eso. P es Q por A sobre 2 y P1 es Q por A. Esas son las fuerzas que luego son aplicadas en cada uno de los nudos, cada una de las estructuras, y nosotros con eso estamos asegurados de que el reticulado está correctamente cargado. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, condición de rigidez de un reticulado plano, analizado desde el punto de vista de pares de barras. Se acuerda que íbamos adicionando pares de barras, con lo cual nos daba la fórmula B igual a 2n menos 3, donde B es el número de barra, en el número de nudos, y esta es la condición de rigidez. Analizado desde el punto de vista de la determinación estática, tenemos por un lado incógnita y por otro lado ecuaciones con las cuales contamos. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo barras y reacciones externas como incógnitas y número de ecuaciones, la cantidad de nudos que tenga multiplicada por 2. Con eso, que es una condición necesaria pero no suficiente, nos da los siguientes casos que ya lo hemos visto. En este caso, que sea menor, es inestable, el reticulado. En el caso que sea igual, es estable y estáticamente determinado. Y si está así, es estáticamente indeterminado y es un reticulado estable. Pero estable siempre y cuando nosotros, analizando su estabilidad externa e interna, nos dé como correcto. Para eso, vemos el siguiente análisis de la cuestión externa. O sea, aquí que tenemos, miramos los apoyos de los reticulados. En este caso superior, las reacciones son concurrentes a un punto, por lo tanto me da una inestabilidad en ese reticulado porque todo giraría alrededor del punto S donde concurren todas las reacciones, lo cual se comporta como un sistema de fuerzas concurrentes. Y en el caso inferior, que son todos apoyos móviles paralelos, las reacciones son todas hacia el nivel vertical, por lo tanto, si yo tengo una carga horizontal, este reticulado se vuelve inestable. Y recuerden que aquí, un poco inclinada que esté la carga, ya directamente me genera una inestabilidad porque estoy en el mundo de los cuerpos rígidos y sin fricción. Esto es cuestión externa. Una cuestión interna es si muevo, recuerden acá, este que está aquí está estable, pero si yo saco una barra que está en esta figura que está al lado derecho, me quedo con dos chapas rígidas unidas por dos bielas. Como tal, esto se mueve, se torna inestable. Aquí tenemos un reticulado
que todas las barras que están uniendo las dos partes que forma este reticulado concurren a un punto. Como tal, el reticulado interno se vuelve inestable. Y en este caso, el reticulado es inestable si D y D' son iguales. Si son diferentes dimensiones, es estable. ¿Alguna duda hasta acá? Pues ya lo hemos visto. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, mejor. Vamos directamente a los métodos de cálculo. Los métodos de cálculo tenemos dos tipos, los analíticos y los gráficos. De los analíticos tenemos el método de los nudos. O sea, cada nudo es un sistema de fuerzas concurrentes. Estamos hablando de reticulados planos. Por lo tanto, vamos a tener dos ecuaciones por nudo cuando aislemos el nudo. Si yo secciono el reticulado en algún sector, dejando una parte izquierda, una parte derecha, una parte superior, una parte inferior, o una cosa que sea algo amorfa, pero que me quede con un lado y con otro, puedo utilizar las ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas general. O sea, dos de sumatoria de fuerzas y una de momento. Y como máximo puedo tener, cuando corte la estructura, obviamente, ¿cuántas incógnitas? Es una pregunta. Tres incógnitas. Tres incógnitas. Tres incógnitas porque ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo tres, así que no puedo tener más. Wow. Luego tenemos el método de Ritter, que es exactamente lo mismo al de las secciones, solo que Ritter plantea tres momentos, que es una variación del sistema de ecuaciones del método de las secciones, porque eso ya lo hemos visto, o sea que no es una cosa distinta, simplemente que Ritter lo que aprovecha es los puntos donde se conectan las otras dos, o sea, tenemos tres barras, lo que hacemos es cruzar dos barras y en ese punto donde se van a anular, puedo tomar momento anulando las dos fuerzas esas y me quedo con una. Así que de esa manera puedo llegar a obtener con un máximo de tres incógnitas los valores de ellas, aplicando tres momentos en los puntos donde se cruzan dos de las otras incógnitas que estoy buscando. Por otro lado, tenemos el método de los nudos en forma gráfica, que es lo mismo que hemos visto para un sistema de fuerzas concurrentes donde tenemos un polígono de fuerza cerrado. Eso se va haciendo nudo por nudo, ¿no? Luego el método de Kuhlmann, que es un procedimiento homónimo para descomponer una fuerza en tres direcciones conocidas no concurrentes. Luego cerrar el polígono de fuerza y aplicar las tres barras no concurrentes. El método de Cremona es la aplicación del método de nudo en forma sucesiva en toda la estructura y en un solo polígono de fuerza. La verificación se hace porque se autocorrige ese método de Cremona. Cuando ustedes empiezan por un nudo y terminan todos los nudos, el sistema del polígono de fuerza tiene que cerrarse solo. Si queda abierto, hay un error en el procedimiento. Eso es un método que ya no se usa, como el de Kuhlmann tampoco, porque son métodos gráficos, pero siempre vienen bien cuando uno tiene alguna duda a la hora de querer salvar alguna de poder apreciar más o menos si una barra en algún reticulado está muy fuera de cálculo cuando lo hacemos con computadora. Entonces podemos aplicar esto y ver si más o menos los números están dentro de lo correcto. Así que vamos a continuar. Si hay alguna pregunta. Ni Kuhlmann ni Cremona
nosotros lo damos. Lo va a dar el ingeniero Mohamed, tal vez más adelante, como digamos una clase eh, auxiliar para que conozcan los métodos, los métodos gráficos en reticulados. En este caso, solo los reticulados planos. Entonces, para tener un poco más de idea cómo funciona el reticulado, fíjense que aquí tenemos un puente con dos reticulados planos laterales, que se lo ve perfectamente, uno que está atrás, lo estoy marcando aquí, y uno que está adelante, unido por vigas longitudinales y transversales, las cuales conectan las distintas partes de los reticulados en los nudos. Fíjense que incluso acá, y acá, en las barras que están cruzadas, nosotros le ponemos unos refuerzos. De tal manera de que se disminuya el pandeo o que trabaje mejor la estructura, ¿no? De esa manera podemos hacer un refuerzo dentro de las estructuras. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Yo ya lo expliqué, Sí, que profe, usamos yo le tengo una pregunta. Usted dijo que la fuerza se debería aplicar en los puntos, en los nudos. en los nudos. Bueno, acá tiene el taxi, el pavimento y no sé cómo llamarlo, vigas que van paralela a la dirección de este reticulado. ¿No deberían ir perpendiculares para que vayan sobre los nudos o poner otras vigas Esto es un perpendiculares? dibujito. Aquí lo que tenés que entender, por ejemplo, que esta, por ejemplo, yo no la colocaría, ni esta, para que quede más explícito lo que vos preguntas. Entonces, ya todas las longitudinales que son estas, están apoyadas sobre qué? Sobre las transversales. ¿Entiendes? Sí, claro, Y ahí. entonces ahí ya he visto, pero ¿cuánta carga puede transmitir esto? Casi nada. No te olvides que nosotros no somos Ah, ¿verdad? físicos, Porque ahí no somos transitan los ingenieros. autos. Entonces, ¿qué influencia puede tener a la última barra longitudinal del último lugarcito? Nada. Eso es lo que tenemos que aprender a medir. ¿Me entiendes? O sea, el auto Sí, sí, de está 10. prácticamente la calzada, lo que viene a ser el pavimento, que nosotros decimos calzada, directamente va a transmitir las fuerzas con las longitudinales, las transversales, donde aproximadamente el auto, lo que se transmite para los otros lados es muy poco. Fuera de que esto es un diseño como para que ustedes lo vean. Pero bueno, como no se puede borrar y está en un libro, me viene bien y viene bien tu pregunta. Entonces yo debería, si quiero mejorar este diseño, ver que esta última no esté arriba, sino un poquitito más pegada, o podemos sacarla un poquito, total no hace nada. La acercamos más adentro, de tal manera de evitar que apoye en la viga horizontal, la viga longitudinal sobre la barra horizontal del reticulado. Con eso soluciono. O sea, la muevo 5 centímetros y ya no la apoyo. ¿Otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, seguimos. Método de los nudos, que es el primer método que vamos a ver. Fíjense una barra, cómo está en tracción, cómo están los vectores T y cómo están los vectores C en compresión. Ahora yo pongo el nudo 3. ¿Cuál barra está comprimida y cuál barra está traccionada? Antes de que contesten, miren bien, yo lo voy a poner. Esta va a ser la barra, bueno, digamos que la barra 2,3. Esta va a ser la barra 2,6, supongamos. No, perdón, este es el nudo 3. Entonces, vamos a poner la barra 3,6. Esta va a ser la 3,7. Y esta la 3,4.
A ver, ¿qué barra está traccionada y qué barra está comprimida? A 3-6 traccionadas, ¿Y las otras? comprimidas. Bien, entonces, si el vector sale del nudo, como el nudo está acá, pongamos que el nudo está acá, y corresponde a esta, la fuerza que va al nudo es esta. ¿Se dan cuenta? O sea que esto está en la barra y esto está en el nudo. Por lo tanto, acá, si yo voy a ver la barra, tomemos un pedacito de barra. ¿Cómo está la barra? La 3.6 está Traccionada. traccionada. ¿Se entiende? O sea que aquí, si yo tengo que hacer la barra que corresponde aquí, a las 2,3 tengo la barra. Y fíjense que en la barra los vectores entran a la barra como entra también al nudo. ¿Alguna duda? Tengo que borrar porque si no queda esto. ¿Ninguna duda? Perfecto. Acá tengo un reticulado que tiene una carga P. Esto es un puentecito. Abajo está con las barras en línea de trazo porque lo toman como un todo. Entonces yo puedo tomar como un todo para hacer el cálculo de las reacciones, porque no me interesa a mí cómo está hecho el reticulado, porque es una sola cosa. Es una barra rígida, una chapa rígida compuesta con una cantidad de bielas que a la hora de hacer ese tipo de cálculo no me interesa. Entonces, lo primero que voy a hacer es el cálculo de las reacciones. Para ello, tomaré las tres ecuaciones que tengo, sumatorias de fuerza y sumatorias de momento, como quiera combinarlas, y saco las reacciones. Una vez que tengo calculadas las reacciones, empiezo con el método de los nudos. El método de los nudos consiste en solucionar nudo por nudo. Por lo tanto, yo tengo que entender que cuando estoy mirando un nudo, lo que recién hice como diseño, en el nudo 1 acá, por ejemplo, la T12 es una compresión, aquí se ve una parte de la barra, y la T16 es una tracción, y fíjense, una parte de la barra, y esto que está acá sería el nudo. Entonces nosotros no vamos a ver esto que está aquí arriba, solo vamos a centrarnos en ver el nudo en sí. Ese es el nudo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, seleccionar el nudo con el cual voy a empezar. Cuando yo corte el nudo, supongamos el nudo 1, ¿y por qué elijo el nudo 1? Es porque cuando lo corto, lo aíslo, ¿cuántas incógnitas como máximo tengo que tener? 2, 2. ¿Por qué? que tengo dos ecuaciones. Porque es concurrente. No escuché bien. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones, fuerza en X y fuerza en Y. ¿Y qué sistema de fuerza es el que tengo ahí cuando aíslo? Concurrentes. Concurrente. Concurrente. Entonces, esto es lo que primero nosotros tenemos que entender. ¿Qué pasa cuando corto algo? ¿Con qué sistema de fuerza me quedo? Si es un sistema de fuerza concurrente,
o no es concurrente, con lo cual me da un sistema general. Entonces yo ya tengo por un lado 3 ecuaciones, o si no tengo por otro lado 2. Entonces aislado el nudo número 1, pongo las incógnitas como yo quiera y luego agarro y lo hago en forma gráfica. Fíjense que poniendo en escala RA, lo que tengo que hacer yo es trazar paralela a T12 una línea por la cabeza del vector y una línea horizontal que la T16 por la cola del vector, donde se cruzan, cierro el polígono. Una vez que cierro el polígono, yo ya verifico que fíjense que T12 va hacia abajo, o sea que aquí también va a ir así, en el nudo. Y la T16 está yendo horizontalmente a la derecha, por lo tanto aquí también va a ir así. Y ahí ya verifico que esto quede bien. Con lo tal, si he elegido mal, corrijo, porque esto es un método gráfico. Y luego voy a hacer un resumen de lo que saco de los métodos, de cada uno de los nudos, que lo voy a ver ahí en breve en una filmina. Entonces, ahora elijo el número 2. ¿Por qué elijo el número 2? ¿Puedo ir al nudo 6? No. No. ¿Por qué? Porque si lo corto me quedo con 3 barras y no sé qué pasa. Entonces voy al siguiente nudo que me permita resolver 2 ecuaciones. Y si es necesario puedo saltar al 4 y de ahí ir viendo. Pero yo voy a seguir por el 2 para seguir un orden. Normalmente siempre lo hacemos. Vamos al 2, elegimos el nudo 2. Fíjense que T12 yo ya la tengo calculada de antes. Aquí estaba hacia adentro del nudo 1 y aquí está hacia adentro del nudo, o sea, va hacia el nudo 2 porque por acción y reacción, si entra al nudo 1, T12 tiene que entrar al nudo 2 en 2. Lo demás puedo decir que voy a ver qué pasa, pero yo ya este nudo lo construyo poniendo a escala T12, luego trazo una horizontal y una vertical por cabeza de vector y por cola de vector, cierro el triángulo, hago un triángulo de fuerza cerrado y luego T12 va a la izquierda, acá lo pongo a la izquierda. El otro está hacia abajo, acá lo pongo hacia abajo. Y con eso resolví el número 2. ¿Puedo ir al nudo 6? Sí. Vamos al nudo 6. En el nudo 6 la cosa es un poquitito más complicada. Tengo conocido T16, conocido T26 y conocido P. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para armar este polígono de fuerza, lo que hago es recorrerlo en forma horaria. O sea, empiezo con P, sigo con 1,6 y sigo con 2,6. Fíjense, así voy recorriendo el nudo. Pongo P, pongo a continuación 1,6, pongo a continuación 2,6. ¿Y qué me queda? Pasar una paralela a esta y pasar una paralela a esta y cierro el polígono. Luego voy viendo cómo van los sentidos. Voy para abajo, voy para la izquierda, voy para arriba, sigo subiendo, voy para la derecha y cierro. ¿Dudas? Profe, en este caso, ¿no es o no se asemeja como hacíamos antes? Que ¿Cómo hacíamos? si, por ejemplo, nosotros pusimos mal el sentido de la fuerza, en los resultados numéricos nos va a dar con negativo y podemos continuar con No, el acá lo que trabajo. tenés que hacer es simplemente poner las direcciones, solo que acá yo las marco. ¿Qué direcciones conoce? Yo voy a hacer lo siguiente, mira, aquí. Para empezar, supongamos que yo lo dibujo al nudo y tengo esta que conozco y esta que ya conozco, ¿verdad? Hola. Sí,
Sí, sí, Sí. sí, Y sí. bueno, y a esta la dejo como línea. Pongo T, 5, 6, una vez que trazo acá y trazo acá, recién pongo la flecha. Es una manera. La otra es ponerlo a sentimiento. Y si te has equivocado, lo borra y lo pone bien. Porque acá esto es dibujo. ¿Se entiende? No es una ecuación que yo tengo que tomar momento y otra serie de cosas. Acá cierro el nudo y se terminó la historia. Lo que sí vamos a ir haciendo, que yo ya lo voy a poner en otro ejemplo más adelante, vamos anotando. Entonces yo como acá, como esto es un dibujo hecho y esto es un cálculo previo que estoy haciendo antes de entrar en un cálculo ya más detallado, es guiarlos. ¿Se entiende? O sea que acá puedo poner lo que conozco y lo que no conozco lo dejo como línea. Una vez que termino el curso, le pongo la flecha y luego debo ponerla acá en el reticulado. Pero eso yo lo voy a mostrar en breve. ¿Cómo se va poniendo? Bueno, digo con el nudo 5 porque es fácil. ¿Qué pasa en el nudo 5? La 3-5. ¿Qué le pasa? Vale 0. Claro, no hay quien mantenga esa biela trabajando porque no hay ninguna fuerza que esté solicitando la biela. ¿Mm? Entonces, esta que conocía más esta que conocía son las dos iguales, porque si no, esto es como un sistema de dos fuerzas colineales que para que estén en equilibrio tienen que ser iguales y de sentido contrario. Luego puedo seguir por el nodo 3 y está aquí. Fíjense que esta ya la pongo como igual a 0. ¿Qué es lo que conozco? Conozco esta y conozco 6-3 y 2-3. Entonces empiezo 6-3, 2-3 y luego cierro con 3-4. Fíjense que aquí el sentido lo elijo así. Puedo elegirlo también así, pero como tengo esta hacia acá, empiezo con esta, perdón. Empiezo con esta, luego con esta y luego sigo con esta. Sentido horario. Y luego el 4, que es simplemente cerrarlo porque me tiene que dar cerrado, porque ya todos los cálculos los hice. Así que una vez que lo dibuje, RB tiene que dar exactamente al valor como lo calculé con un método analítico, porque el cálculo de reacciones lo hago en forma analítica. Este cálculo que acabo de hacer es en forma gráfica. Una vez que termino todo eso, lo que hago, fíjense, yo a medida que voy avanzando en el cálculo, voy poniendo las flechitas, es decir, los sentidos de cada uno de los vectores que he conseguido en cada nudo. Entonces cada nudo queda así y el reticulado entero queda así. Fíjense que acá no hay nada porque es 0. Esta no trabaja. Una vez que tengo todo eso, he terminado el trabajo. También lo puedo poner así. ¿Alguna duda? Bueno, este es un método muy fácil. Recuerden que para calcular a las reacciones al reticulado lo considero como un todo, una sola cosa, una sola chapa, rígida. No necesito ver las barras cuando estoy calculando las reacciones. Bien, en el caso del método de la sección, el método de Ritter, lo que hago es cortarla la estructura, aquí se ve la línea de trazo, en algún punto, generalmente cortando 3 barras como mínimo, y si corto más de 3 barras, debo conocer las otras adicionales a las 3, porque si no, tengo más de 3 incógnitas.
Una vez que hago eso, lo que hago es dividir la estructura en dos partes. Fíjense que aquí T23 va para un lado y T23 va para el otro. Y aquí ya no puedo borrar, como hacía en el método gráfico. Lo que está escrito y no lo toco. Fíjense que aquí T63 va hacia arriba, aquí va en sentido contrario, aquí va para el lado derecho y aquí va para el lado izquierdo. De tal manera de que se cumpla con la ley de acción y reacción cuando yo divido la estructura. Obviamente los números son iguales. Si yo para el lado izquierdo calculé que T23 me da menos 3 kilonewton, cuando lo aplique en el otro lado es menos 3 kilonewton. No se toca nada, ni tampoco se borran las secciones, ni las direcciones, nada. Aquí ya son números, porque el método de la sección y el método de Ritter no son gráficos, son analíticos. Y en el caso de que yo haga el método de los nudos en forma analítica, también no me conviene tocar absolutamente ninguna dirección. Bueno, ¿hay alguna duda? Yo voy a continuar con el método de los nudos en esta estructura, que ya es un poco más complicadita. Tiene tres fuerzas, de 10, de 5 y de 15. Es una estructura cabreada, o sea, para techo o cubierta. Se utiliza muchísimo, es muy usada en las metalúrgicas como techo de industrias y también, como es vistosa, se la utiliza a veces en lugares donde se la pueda ver en madera, incluso en acero, ¿no? Se la hace mucho en acero y en madera y es una estructura muy linda. Bien, lo que hago primeramente es ver la condición de rigidez del reticulado. Y ahora es como empezamos con los cálculos. Aquí ya, vamos, lo que hicimos hasta ahora previo era para que ustedes se orienten. Ahora yo empiezo, ¿qué es lo que tengo que hacer cada vez que tengo que calcular? Lo primero que veo la condición de rigidez. O sea, tengo que tener 13 y 8, 13 barras y 8 nudos. 8 nudos tengo y si cuentan las barras son 13. Tienen que ir contando 1, 2, 3, siempre vayan por fuera y luego por dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. O sea, siempre hagan una recorrida externa y luego entren por algún lugar. Lo voy a hacer en forma gráfica. Empiezo contando así y luego entro. Bien, si es así, debo aplicar la condición de rigidez y me tiene que dar el mismo número que yo tengo como barras. Si me da un número diferente, hay algún problemita de diseño en el reticulado. La regla de los signos, vector que sale del nudo, tracción, vector que entra al nudo, compresión. Bien, cálculo de las reacciones. Tenemos en el nudo 1, que viene a ser el punto A, la reacción AX y AI, y en el nudo 5, la reacción en B. Un apoyo móvil. Una cosa simple. Fíjense que yo acá tengo 4 y aquí tengo 3. O sea, entre el nudo 1 y 8 tengo 4 metros y entre el nudo 8 y 2 tengo 3 metros. ¿Cuánto es la distancia que hay entre el 1 y el 2? 5. Bien, esa regla es importantísima. Para los civiles, más. 3, 4, 5 se utiliza muchísimo en obra. Así que tienen que tenerla grabada, porque el día que tengan que hacer una escuadra en obra, usen 3, 4, 5 o múltiplos de ellos. ¿Cómo hago sumatorio de fuerza en X?
tengo AX y tengo 5 kilonewton, por lo tanto AX me va a dar eso. Sumatorio de momento en A, esto es una cosa que ya la vimos, así que tenemos 10 por 4 más 5 por 6 metros, que son 3 más 3, menos B por 16 metros y más 15 por 12 metros igual a 0. Haciendo la cuenta, me da B igual a 15,62,5 kilonewton. Me quedo en la sumatoria de fuerzas en I, que tengo a AI 10, 15 y B. Si yo hago la cuenta, me da ahí 9,375 kilonewton. Con lo cual ya estoy listo para aplicar el método de los nudos, porque yo ya estoy con las reacciones calculadas. Entonces, una vez que tengo así, aplico el método de los nudos en forma primeramente analítica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo 5 metros. Este es el nudo que voy a elegir. Tengo dos incógnitas que me viene bien, no tengo más. Tengo la regla 345, con lo cual puedo calcular seno y coseno de alfa, que es 3 sobre 5 y 4 sobre 5, respectivamente. Con lo cual pongo el nudo 1, supongo los esfuerzos, y esta vez pongo el recalcado, eso es, supongo los esfuerzos. Y eso viene a la pregunta de recién del alumno de recién. Ahora estoy suponiendo, o sea, están así. Si no le pego, bueno, lo dejo así, pero pongo el signo, ¿no? Y debo entender qué es, no solamente eso. Bueno, supongo eso, está separado el nudo de la estructura, con lo cual tengo dos ecuaciones, las cuales las voy a plantear y hago una sumatoria de fuerzas en I. En I, ¿qué tengo? AI, luego tengo T12 por el seno. No tengo otra I. Una es positiva, la otra es negativa. Vamos a hacer esta que está aquí. Es esto que está aquí. Componente de T12 en I. Y por supuesto, en X va a haber una componente también de T12, que si se la olvidan, y bueno, está mal. Bien, si despejo, me da el valor de T12, porque tengo una sola incógnita, por lo tanto, me da T12 15,62 kilonewton. Sumatoria de fuerzas en X, que es la otra ecuación con la cual contaba, tengo a X con signo negativo, menos T12 por coseno, que es la componente sobre el eje X de T12, que en este caso la voy a dibujar, en las posteriores no la voy a dibujar, ¿no? Esto vendría a ser la componente de esta fuerza en X. Esto. Y luego tengo T18 positiva. Por lo tanto, haciendo la cuenta, estas ya son cosas que ustedes deberían estar manejando perfectamente, porque ya estamos en la segunda etapa de la materia. Despejo y me sale ese numerito. El nudo gráficamente lo tengo así. ¿Cómo hago? Empiezo por AI, continúo dibujando a X, o sea, pongo a Y en escala, pongo a X en escala, trazo una paralela y una paralela a las otras dos, y con eso termino de construir eso totalmente en escala para averiguar el valor de cada una. Por supuesto que me tiene que dar con un máximo de 5% de error, ¿no? Con respecto al... Eso es mucho todavía. Pero bueno, si tienen un lápiz que no marca bien y una escuadra que no es tan buena, sí, podría dar un 4, un 3,5. Con lo cual, nosotros hemos calculado el nudo número 1. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Esto es un método de lo más fácil. ¿Ninguna? Bien.
¿Qué es lo que hago a continuación? Coloco los vectores en cada una de las barras que calculé. Fíjense que en el nudo 1, la barra 1, 2 está entrando al nudo. Y en el nudo 1, la barra 1, 8 está saliendo del nudo. Me voy al nudo opuesto y pongo la contraria. Me voy al nudo opuesto en 1, 2 y pongo la contraria. Y esto tiene que quedar así. Terminé el nudo 1 y esta es la figura que tiene que quedar. Esos son los datos con los cuales cuento. Bien, ¿qué nudo iría ahora? Al 8. Al 8. Bueno, esto es una compresión y esto es una tracción, ¿no? Esos son los datos que tenemos del cálculo anterior. Vamos al nudo 8. Y obviamente eso salta a la vista. Es una ecuación de lo más simple, ya que T18 es igual a T87, que es una tracción. Esta, por supuesto, no trabaja y esto es una tracción. No voy a hacer el dibujo porque es un vector contra otro, lo que vendría a ser la parte gráfica, ¿no? Ahora, ¿con quién puedo continuar? 2. Vamos al nudo 2. En el nudo 2, supongo las incógnitas, que vendría a ser la 2,3 y la 2,7. Las pongo como que están entrando al nudo, o sea, las supongo comprimidas. Lo demás son datos, así que vemos cómo nos va. Lo primero que hago es una sumatoria de fuerzas en X, donde tenemos varias componentes aquí. Tenemos la componente en X de 1, 2, que viene a ser T1, 2 coseno, la componente en X de 2, 3, con signo negativo, esta es con signo positivo porque T1, 2 va hacia la derecha. Y la componente en X de 2, 7, con signo negativo. Tacho los cosenos, porque no me interesan, y me da eso. Con lo cual me queda esta expresión porque tengo dos incógnitas y una ecuación. Por lo tanto, tengo que desarrollar la otra. Hago la sumatoria de fuerzas en I, tengo la componente en seno de T1, 2, positiva. Tengo la componente en seno de en I de T2, 3, que está acá. Tengo la fuerza que está en el nudo, 10. Y tengo la otra componente de 2, 7, y con eso cierro la ecuación. Es igual a 0. Entonces, directamente, acá se sacan los senos, pero lo que voy a hacer es dividirlo a 10 en seno de alfa. Saco todos los otros y queda 10 dividido en el seno, con lo cual despejo y llevo T23 igual a T23 de una de la ecuación de fuerzas en X y la otra ecuación de fuerzas en igual a 0, igualo, despejo y calculo. ¿Dudas? Sí, ingeniero. Sí. Si una biela no trabaja, ¿significa que se la puede remover y sigue siendo estable la estructura? Yo acá estoy viendo vos tenés que tener en cuenta que todas las estructuras están solicitadas con diferentes tipos de cargas. Con este sistema de carga de 10, 5 y 15, la 2, 8 no anda. Como si fuera que está
no tiene sentido colocarla. Sí, bueno, pero eso es un sistema de carga. Puedo tener viento, puedo tener sismo, y ahí seguro va a trabajar. Ah, ok. Bien, gracias. Lo que es más, te voy a decir, los últimos manuales, perdón, reglamentos de cálculo de estructura están teniendo hasta 23, no sé si 23, no me acuerdo, 23 o 25 tipos de solicitaciones sobre las estructuras. O sea, no es que vos haces solo un cálculo, no. Vos haces peso propio y sismo. Peso propio y sismo de un lado, peso propio y un sismo del otro, porque el sismo no viene en una sola dirección. O sea, a ver, todos los sismos vienen desde la calle corriente y no, por decirte, no, los sismos vienen en cualquier dirección y aparecen de golpe. Entonces yo tengo que probar todas las direcciones de sismos sobre una estructura, todo tipo de sismos, todo tipo de viento, viento de un lado, puede ser predominante, por ejemplo, del sur, puede ser predominante del norte, puede ser del este, del oeste, no sé dónde está la estructura. Puede haber nieve, puede haber temperatura. Nunca es un solo sistema de carga, nunca. ¿Está claro? O Sí, sea que perfecto. todo esto después se superpone y se saca, ya lo van a ver, hay una tabla en la cual se hacen todos los esfuerzos. O sea, el nudo gráficamente es ese. Voy a explicar rápidamente. Empiezo con la que conozco y continúo encontrando en forma, en sentido horario. O sea, primero T1,2, después 10, primero T1,2, después 10, y luego pongo las dos que desconozco, que son 2,3 y 2,7. Cierro el polígono y bueno, eso queda ya listo. Pero ya en la siguiente filmina te voy a mostrar que nosotros hacemos un cuadro que resume el estado del esfuerzo de cada barra y eso se superpone con los otros estados y de ahí se saca una conclusión. O sea, se termina de poner las flechitas de los o sentidos de los vectores en cada una de las barras que acabo de calcular. Compresión y compresión significa que están bien supuestas, con lo cual continúo con el nudo 3, que tengo dos incógnitas, calculo 3, 4, esto ya lo hacen en casa, que me da compresión, y 3, 7, que da tracción. Luego continúo con el nudo 7, cálculo 7, 4, que me da compresión. Luego calculo 7, 6, que me da tracción. Continúo con el nudo 6, me da 6, 4, que fíjense que aquí sí trabaja porque tiene una fuerza abajo, ¿no? Y 6, 5, y termino con el nudo 5, también con compresión. Y luego realizamos una tabla. Esa es la tabla de esfuerzos de las barras de este reticulado para ese sistema de cargas. Luego puedo estar poniendo un sistema de carga de peso propio. Y en una de esas, seguramente en peso propio va a trabajar la 2.8. La 2.8 trabaja porque tiene un peso propio. Y superpongo con este esfuerzo, puedo sumarlo, restarlo, tengo que ver cómo trabaja cada uno de los elementos. Por ejemplo, tal vez con un sistema de fuerza, una barra me dé traccionada y en otro sistema de fuerzas de aplicación de carga me da comprimida. Y si yo lo asumo, puede llegar a cero y no es así. En un sistema me está dando traccionada, en un sistema me dan comprimida y en otro lado me da cero. ¿Y qué voy a elegir? Y el que más desfavorable para hacer el cálculo de esa barra. O sea, la barra va a tener distintos estados de carga y distintos esfuerzos. Yo debo elegir para su diseño el esfuerzo más desfavorable. ¿Eso se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, con esto nosotros concluimos el método de los nudos. No hay ninguna otra duda porque paso al método de Ritter. El método de Ritter, la misma estructura, la corto con NN, una línea,
La divido la estructura, pongo, suponiendo esos sentidos, algunas traccionadas, otras comprimidas, y elijo el lado que más me conviene, o sea, el lado de la estructura que tiene menos fuerzas. No voy a elegir el lado derecho porque es más lindo, o el lado izquierdo porque es más lindo. No, aquí en el lado izquierdo tengo muchísimas fuerzas, así que no tiene sentido que trabaje con más fuerzas porque puedo llegar a equivocarme. Y eso no es lo que quiero. Entonces directamente hago mi diagrama de cuerpo libre del sector de la estructura más simple, que este lado es derecho, y empiezo a aplicar. El método de Ritter son 3 momentos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya sabemos que los senos y cosenos se calculaban con 3/5 y 4/5, y puedo tomar momento en el nudo 4, porque en ese nudo concurren 2 barras. Entonces yo con una sola ecuación de momento puedo calcular la otra, que es muy fácil porque ¿qué es lo que tenemos en esa barra que queda trabajando? La de 15 kilonewton no, porque pasa por el punto. Trabaja T76 y B. Por lo tal, el momento de una va a ser igual al momento de la otra. Y hago las cuentas necesarias, ya calculé con una sola ecuación de momento el valor de la fuerza T76. ¿Se entendió esto? Luego elijo otro punto donde se intersecten 2 fuerzas de las incógnitas. El nudo 7. En el nudo 7, 7,4 y 7,6 concurren, por lo tanto no dan momento. Queda 7,4, perdón, 3,4. Entonces hago momento con respecto al nudo 7, por supuesto, igual a 0. ¿Y quiénes trabajan? T3,4 seno por 4 metros, porque es la vertical que pasa por el nudo, ¿no? 4, ¿no? Esa vertical la voy a poner acá para que no se hagan. Esa está acá. Luego también está la horizontal, que también está pasando por ahí. O sea, tiene un brazo de palanca de 3. Esa va a ser 3,4 coseno. Luego me queda 15, y me queda B. Con lo cual termino la ecuación. No hay otra incógnita. A ver. Entonces, despejo y saco T3,4. Los números, por supuesto, lo pueden hacer en casa, con mal. Muy bien le va a venir que hagan esto y practiquen, porque esto va al parcial, ¿no? Luego me queda la última fuerza a calcular, con lo cual directamente tomo el nudo 5, o sea, el punto B. Me queda, tomando momento en el punto 5 igual a 0, me queda 7,4 por seno y 7,4 por coseno, cada una por su brazo de palanca, menos 3 metros, menos 15 por 4, que viene a ser la fuerza, esta que está acá. Ya tenemos dos componentes de 7,4 y la fuerza de 15, igualada a 0. Hago la cuenta y saco el valor de T74, con lo cual termino, o sea, en conclusiones, el método de Ritter me permite calcular un máximo de 3 incógnitas y tengo que ir cortando la estructura en distintos sectores.
siempre y cuando no tenga un problema como el que voy a ver a continuación. ¿Hay algún problema con alguna pregunta con este método? O sea, son 3 momentos. ¿Ninguna? No, profe. No, Veo menos gente, ¿no? Bueno. Valor de las incógnitas y una tracción, compresión y tracción. Perdón, y compresión. Bueno, en esta estructura, cortando así como está, ¿podría aplicar el método de Ritter si yo, por ejemplo, le pido el valor de la tensión de la barra 2,7? sí, Aplicando Ritter, el valor de 2,7 no lo puedo calcular. ¿Por qué? Si yo corto, supongo los valores, los sentidos de las fuerzas en las distintas bielas, hago mi diagrama de sólido libre y yo te pido, calculame la barra 2,7 con el método de Ritter. El método de Ritter tiene que tomar momento. ¿Dónde puedo tomar momento si 2,3 y 8,7 son paralelas? Entonces, con este tipo de estructura no puedo aplicar Ritter. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Método de las secciones. ¿Por qué? Porque aquí no solo tengo momentos a disponibilidad, sino también tengo sumatoria de fuerzas. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió eso o no? Supongamos, si yo Sí. quiero calcular la 2,3 con Ritter, tomo momento acá. Si quiero calcular la 8,7, que es la de abajo, tomo momento acá. Pero si quiero calcular la 2,7, el momento no lo puedo tomar porque estas dos van al infinito. O sea, no puedo aplicar el método de Ritter acá. Sí lo podría aplicar si conozco alguna de estas y aprovecho ese valor y tomo un momento en otro punto donde me esté dando este valor como dato. Entonces, como no puedo aplicar, lo más sencillo es no hacerme problema y aplicar el método de las secciones, que significa que tengo sumatoria de momentos y dos sumatorias de fuerzas, igual a 0. Entonces, ya sabemos cómo calculábamos la parte geométrica. Tomamos momento en el punto 2 directamente. ¿Y qué es lo que me queda? Me quedan dos fuercitas, que son la T87 y la A. Con lo cual, es un cálculo directo. Elijo, por supuesto, el lado de izquierdo en este caso, porque tiene menos fuerzas. Lo cual es menos trabajo y menos posibilidades de error. Luego, hago sumatoria de fuerzas en I. ¿Y quién tengo en I? Tengo la A, la carga de 5 y la fuerza de T27 sobre el eje I, que es por seno. Entonces, hago la cuenta y listo. ¿Y qué me queda? Una fuerza, una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, con lo cual las fuerzas en X, ¿a quién te...? Perdón.
Las fuerzas en X tenemos T23, que es X, T27 coseno, que es la componente en X de la barra inclinada, y T87 igual a 0, poniendo los valores, saco T23. Esto es un cálculo lo más simple porque ustedes ya lo han visto, lo único que están haciendo aquí es cortando estructuras. No hay que olvidarse de colocar bien, fíjense que aquí T27 está negativa. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está la barra 27? ¿Ah? Traccionada, porque la supuesta comprimida. O sea, está traccionada, pero no tocó nada, ¿no? Ya que en el otro lado de la estructura también la he supuesto comprimida y cuando lleve ese valor, si tengo que hacer otro cálculo, lo llevo con su signo, sin tocar absolutamente nada. Está claro eso, ¿no? Bien. Los métodos gráficos de Kuhlmann y Cremona lo pueden verlo en la página y buscar información sobre ellos. Ya prácticamente no se usan. Tenemos programas y aplicaciones. Por ejemplo, en el AutoCAD se puede usar el AutoCAD o un Parametric Truces que hace un análisis estructural para los sistemas de operativo para Android o Android, que permiten hacer una serie de cosas que ya lo van a ver. Esto es una aplicación. Le quiero aclarar que si ustedes quieren verlo con más detalle o les interesa esto, está en YouTube, ¿no? Así que ponen ahí Parametric Truces y directamente lo van a poder ver otras cosas. Yo simplemente lo voy a poner como ejemplo para que vean la cantidad de cosas que se puede hacer. ¿Se escucha la música? Yo no, profe. ¿No? Pues tiene No, por música. mi parte no. Cuando pase el video al PowerPoint se pixeló mucho, lo pueden ver en YouTube, no está muy bueno, porque les interese ver. Se pueden variar formas, tipo de reticulado, cargas, se puede ver y analizar una barra, se puede ver el análisis de cómo impacta sobre una barra, circulan cargas sobre el reticulado.
Bueno, también podemos ver el AutoCAD. O sea, puedo utilizar el AutoCAD, dibujar la estructura en escala, poner las cargas en escala, y lo que ven acá es un polígono de fuerzas. Y puedo utilizar, por ejemplo, el método de Cremona muy rápidamente para hacer la solución de esto. O agarrar un nudo y hacer el cálculo. Esto que está acá es el cálculo de la estructura que vimos al principio. O sea, también se puede utilizar como aplicación el AutoCAD. Ahí está el polígono de fuerzas. Y bueno, si no hay pregunta, vamos a pasar a reticulados espaciales. ¿Alguna pregunta sobre la parte plana? Ninguna. Bueno, un reticulado espacial consiste en barras unidas en su extremo para formar una estructura estable tridimensional. El elemento más simple de un reticulado espacial es un tetraedro, como lo habíamos visto, formado al conectar 6 bielas entre sí, como se muestra en la figura. El más simple es directamente adicionando tetraedros. Se dan cuenta que voy adicionando 3 bielas, en este caso 3 barras, voy sumando 3 barras. ¿Se acuerdan que antes sumábamos pares de barras? Sumábamos 2 barras, aquí sumamos 3 barras y vamos formando un nudo. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan de la ecuación, es el número de barras más el número de reacciones externas. Perdón, calmo. Me da la cantidad de ecuaciones que tengo, que son 3 por n. Por lo tanto, si yo tengo menos que eso, es un reticulado inestable. Si tengo el número de barras, el número de reacciones externas igual al número de ecuaciones que tengo, es estáticamente determinada la estructura espacial, pero tengo que comprobar su estabilidad externa e interna como siempre, como lo habíamos visto. Si es mayor, es una estructura indeterminada. Por supuesto que todo se forma de distintas maneras y aquí tenemos algunas estructuras para que la vean. El procedimiento de análisis de un reticulado isostático, o sea que cumpla con la igualdad de B más R igual a 3N y que sea estable, se puede utilizar el método de los nudos, que ya lo habíamos visto, que soluciona 3 barras, por lo tanto tengo 3 ecuaciones, está en el espacio. Y como es un nudo, es un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Ahora cambio de plano a espacio, nada más aumenta una de las ecuaciones. Y puedo seccionar también la estructura donde yo quiera y tomando recaudos necesarios. Y no se olviden de que al seccionarla yo cuento con 6 ecuaciones. Cada barra tiene un solo esfuerzo, o sea, una sola dirección y sentido de fuerza, puede ser tracción o compresión. 2 tipos de esfuerzos admiten este tipo de estructuras. Así que obtengo las 2 ecuaciones vectoriales, sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0, para el caso general de fuerza en el espacio. Esto ya lo habían visto, así que prácticamente es un repaso, pero yo me voy ahora a un reticulado espacial para que lo empecemos a analizar. Nosotros ya hemos visto estructuras espaciales, así que ustedes aquí, ¿qué es lo que están viendo? Para que lo resolvamos y ya terminamos la clase. Estamos viendo una pirámide que tiene una base cuadrada, 2 por 2, está inclinada, tiene una pequeña deformación porque el lado CDE es un plano, el otro está echado sobre, o sea, no es una pirámide regular.
¿Qué tipo de apoyo están viendo? 3 bielas y una rótula puede ser. No sé, no veo bien el... ¿No lo ves bien? ¿Qué no se ve bien esto? No, soy yo, digamos. Ah, bueno, entonces tres bielas sí se ven perfectamente. La biela en C, la biela en D y la biela en B como apoyo, ¿no? Y en E tiene que haber una articulación esférica o rótula en el espacio. Por lo tanto, tengo estas incógnitas eh, estáticas. No voy a usar la biela en su ángulo de 45 grados en el punto B porque voy a utilizar sus componentes que las voy a llamar así. I, Z, X, C, D, BX y BY. Bien. Una vez que tengo esto, ¿cómo analizo esta estructura? Yo les digo, el problema es, ustedes tienen que calcular los esfuerzos de cada barra. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas. Recuerden que yo puedo, porque se me ocurre y porque tengo ganas de hacer una cosa simple, prende la cámara. No sé si me están viendo. ¿Me están viendo ahí? Sí. Bueno, se me ocurre algo simple. Para hacer algo simple, ¿cómo empiezo resolviendo esto? La premisa es calcular todos los esfuerzos de todas las barras. Obviamente también las reacciones. Pero calcular las barras. ¿Cómo empiezo? El sumatorio de fuerzas en Z. No, perdón, el momento en DI. Algo más simple. O sea, yo les recuerdo a ustedes que esta materia lo que tiene es justamente eso de que tiene distintas maneras de resolver el mismo problema. Y uno lo puede resolver en forma muy complicada, otro muy fácil. Cuando se hace muy fácil, prácticamente lo único que hacen es sumar y multiplicar. No hay otra cosa. No hay cálculos raros, ni grandes cantidades de términos, nada. Son cosas simples. Fíjense que si yo agarro acá el nudo A, ya puedo entrar en la estructura, sin hacer un número. Porque en el nudo A, ¿qué es lo que está pasando? Se le está aplicando una fuerza. Sí, Se bueno. le está traccionando, digamos, la biela AB. Y las otras barras, Conoce las direcciones. no es mi pregunta. Miren bien, porque acá el que mira bien hace el problema rápido y saca 10. Porque lo que más me gusta a mí es poner 10. Eso me reconforta. Tengo 50 alumnos con 10. Mira, soy un tipo muy feliz. Cuando veo un montón de D, soy un tipo infeliz porque digo, ¿qué pasa? O fallo yo, que ya llevo 33 años enseñando esta materia, o qué. Y yo he tenido años muy buenos. Este año más o menos, muchos D. ¿Qué es lo que tiene el nudo A? Pero incógnita. Pero yo de mirarlo, nomás ya te digo los números. De solo mirarlo. La fuerza P de 4 kilonewton, ¿en qué dirección de eje está? En el X. X. La barra AB, En el X. entonces, esto es un sistema rígido. O sea, no se deforma. ¿A dónde se transfiere la carga P?
A, B. ¿Y las otras? ¿Cero? Y sí, porque no hay componente para ahí que valga. Fíjense que no hay ninguna fuerza en Z que haga trabajar las otras barras. Pero yo voy a empezar obviando eso, que lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, continuando con la resolución del problema, obviamente. Si quiero calcular las reacciones, ¿por dónde empiezo? Yo tomaría un momento en el eje en el eje de la biela D. Me quedaría La biela incógnito. D, un punto, ¿no? Ah, en la biela de la reacción D. O sea, yo tomaría un momento en el eje, digamos, que sería de la biela. O sea, paralelo al eje Y. Al eje Y. El eje Y está acá, ¿no? Así. Claro. De ahí se me va C, se me va D, se van todos los E. Y BI me quedo BX. Y si yo hago así y tomo en Z, ¿cuántos más se van? Se van casi todas. ¿Quién queda? Eh, E. Y E está sola. ¿E en qué? ¿Cuál Pero E? eh, X. Y si está sola, ¿cuánto vale? 0. O sea, un sumatorio de momento en un Z', que viene a ser un eje paralelo al Z, que pasa por D, X me da 0. Ya tengo una. Sigo. ¿A dónde me iría ahora? Ahí recién me dijeron en el eje de la E, digamos, de la que pasa por D y es por I, o sea, S. Ese está bueno también. ¿Por qué ese qué deja? P, la B, ¿Cuál B? B es otra cosa. B B. es la X. PX. ¿Y quién más? Y P. Y P. Entonces, simple, ya tengo otra. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y B una biela. Así que ya tengo BI. ¿Y ahora qué puedo hacer? Cálculo B. Luego, ya que estamos en los ejes y me queda uno, utilizo el eje X directamente. ¿Y ahí qué calculo? Es Z. Z, ¿por qué? ¿Qué conozco? ¿Quién BI. es? ¿Ah? Y BI BI. lo conozco. BI. Entonces, al conocerlo, me voy directo. ¿Se dan cuenta que esta materia, si ustedes no practican, no van a... Miren lo que son las ecuaciones, son nada. Esos son, parece, ecuaciones de tercer grado, de quinto grado, por decirle sumas, porque bueno, también en quinto grado no tendrán incógnitas, pero son numeritos, son raíces, son cosas simples. ¿Y ahora cómo sigo? Ya utilicé ¿cuántos momentos? Pues, 3. O sea, me conviene una sumatoria para no poner ninguna. Podría seguir tomando momentos, podría, pero ahí podría entrar en un problema, porque es una estructura espacial. Entonces me voy a lo que es lo básico, me voy directamente a una sumatoria de fuerzas. ¿Y qué me queda? Una I. ¿Y qué pasa con la sumatoria de fuerzas en I? IBI y EI.
Sumatoria de fuerza en Z. En Z, ¿qué tengo? Tengo 2 kilonewton, tengo D y tengo EZ. Fíjense que aquí D me está dando hacia arriba, ¿no? La positiva. Va hacia arriba y aquí 2 kilonewton también está dando hacia arriba. Y luego tenemos sumatoria de fuerzas en X. En X que tenemos C, tenemos 4, tenemos BX, tenemos EX. Con lo cual, si hacemos todas las cuentas, me da que C vale 0. ¿Y P, profe? ¿Ahí? Ah, listo, no la había visto, ya le va. Ajá, bueno, ahora yo te lo voy a marcar, mira, porque así. Ahí está P. O sea, que en la sumatoria está acá. Porque es C más P. C positivo, P positivo. ¿Ah? ¿Está bien? Bien. Todas esas cuestiones ahora las cerro. ¿Ah? Profe, ahí en sumatoria de fuerza en I, ¿no sería el resultado EI? Porque BI está calculado más arriba. Bueno, sí, sí, ahí dice que EI. Lo que pasa es que pongo BI porque lo tenía calculado. BI es igual a EI, o sea, igual a 4. ¿Está? Sí. Es una manera de escribir. Puede poner igual de nuevo a 4. Escribir. Lo que vale aquí es que aquí tenemos los resultados y ahí están. Una vez que tengo eso, con esos resultados y escrito los resultados que tengo, puedo ir al nudo A y aquí viene la pregunta de recién. El nudo A. Supongo esas fuerzas y sentidos. En este caso, ¿qué he supuesto? Que todas traccionan. Son todas traccionadas. Y aquí están. Mi diagrama de cuerpo libre o diagrama de sólido libre del nudo A. Sumatoria de fuerzas en X me da 4 positivo menos FAB, me da que FAB vale 4. No hay otra. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, fíjense, me da 0 AE. Y en Z me da AC igual a 0. Porque ACI me da 0. Entonces, con esas cuestiones, tengo estos resultados. Con esos resultados, lo cual se lo ve a simple vista, o sea, apenas he visto esa estructura, yo ya debería haber visto que el nudo A, la única que trabaja es AB, porque no hay otra. Bueno, me voy al nudo B. Podría ir a otro nudo, pero, Dios mío, bueno, pero voy a elegir el B porque así trabajamos un poquito. Supongo estas. Fíjense que la AB acá está en sentido contrario al que supuesto cuando hice el nudo A. ¿De acuerdo? Fíjense que esta está traccionada, BE está traccionada, pero DB está comprimida. La supongo así. ¿Por qué?
Porque tengo una inclinada que tiene un valor que ya lo estoy mirando, que me va a decir que voy a necesitar una ayuda ahí arriba con una barra que esté llegando al nudo. Entonces, este es el diagrama del cuerpo libre del nudo, con los datos que ya tenemos. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Fíjense que si yo veo el nudo, en sumatoria de fuerzas en X sale directo, ¿no es cierto? Es una cosa que ya la tenemos calculada y que está verificando. Sumatoria de fuerzas en I me está diciendo que menos BI es igual a FBEI. O sea, esto que está acá es igual a esto que está acá. Vamos a ponerlo para que no... Ahí está la componente en I de BE. ¿Y cómo son? Iguales. Iguales. Y si son iguales, vale 4. Y si esa vale 4, ¿y qué es eso? ¿BE qué es? Una biela. Y si una biela, ¿cuánto vale BEZ? Fíjense la escuadrilla que tiene la biela. 1, 1. ¿Qué significa eso? Ve aquí un unito y aquí otro unito. Lo voy a volver a... 45. ¿Cómo 25? ¿Qué es 25? 45. 45 grados. Sí. Ah. Y si tiene 45 grados, ¿qué significa? Que la BEZ, ¿cuánto vale? 4 kilonewton. Exacto. Y si eso vale, ¿cuánto vale BE? Lo mismo que RB. Entonces, si yo hago sumatoria en Z, ahora, ¿qué me queda? 2 kilonewton, la BD positivo y la menos BEZ. ¿Y cuánto valía esta? Ah, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí tengo el valor y va acá. Si esto es menos 4, ¿cuánto vale esto? 2. Si tengo 2 y tengo que llegar a 4, ¿cuánto necesito? 2. 2. Y 2 más 2 menos 4 igual a 0. O sea, que FBD está bien supuesta y tiene el valor de 2 kilonewton. Bien. Y ahora, ¿alguna duda? Me encantan las clases. Bueno, ¿vamos bien? Pero una cosa, profe, ¿RB está en el plano entre X e Y? RB, RB. Sí. No, RB está en un plano. ¿En qué plano está? Pues, claro, eso le pregunto. No está Bueno, yo nada te elevado en pregunto a Z, vos ¿verdad? tenés que entender eso. ¿En qué plano está En el RB? ¿Qué plano es? X, sí. XY. Es No, un listo. plano. ¿Te das cuenta que solo te está describiendo, o sea, si te está dando una componente en Y y en X y te dice que tiene 45 grados, está en el plano XY. Si no, te estaría dando una componente más en Z.
Si te dan una componente más en Z, eso significa que ya no está en ese plano, ni en X, ni en el plano XY, ni en... está inclinada. Como por Ok. ejemplo la barra AE está en un plano vertical, porque puedo pasar un plano vertical por ahí, pero es una barra inclinada. En cambio, la barra CE está contenida en el plano XY. ¿De acuerdo? Sí. Ingeniero, ¿puede volver un segundito al nudo A, por favor? Al nudo A. Sí, al de... Y si está ahí, aquí lo estoy viendo. ¿Qué es lo que quieres ver? no, quería ver por dónde empezó en el cálculo, Y el en qué cálculo fuerza. vas a empezar por el nudo, por el... Al ser un nudo, ¿cuántas ecuaciones tenés? 3, Entonces, ¿qué tenés? Sumatoria. Si estoy acá, sí. tengo esto que está Empezamos acá, ahí. en el nudo. Como esta está contenida en el eje, esta es la única que va a tener valor. Las otras no tienen valor, porque aquí no hay fuerza y aquí no hay fuerza. Claro, pero empezás por F, Y por fuerza I. voy a empezar por sumatoria de fuerza en X, para que no me equivoque. Pero, ¿y cómo sabe que la fuerza de A, E en X? De AE. Claro, porque no tiene una tensión en A, E, X ahí, o una fuerza. Y vos tenés A, ahí vos El tenés, componente X, la vos barra fíjate, AE. mirá, cuando vos tenés una fuerza que está colineal a otra, una barra, esa barra la transmite directamente. No va a dar componente. Ajá, claro. No sé si me explico. Los sistemas son rígidos, no deforman. No puedo transmitir una fuerza a la barra AE si no tengo algo que me lo transfiera aquí. Si yo tengo una fuerza directamente en X y tengo una barra en X, esa se va a llevar todo. Bien. Fíjate que si yo tengo una fuerza en Y, podría ser que esta trabaje. Podría ser. Si tuviera una fuerza en Z, aquí me dice que esta fuerza es 0. No hay fuerza en Z. Y esta es una barra que está inclinada y tiene una inclinación tal de que para que trabaje debería haber otra fuerza. Si no, no va a trabajar. ¿Se entiende o no se entiende? Hola. Sí, ingeniero. Si no, a ver cómo podría... ¿Sí lo entendés? O sea, lo que no entiendo, si yo tuviera una fuerza en I, en el nodo A, ahí la barra AE tendría Si vos tenés una fuerza en I, esa fuerza. ya trabaja la FAB. Perdón, la FAE. AE. Claro, porque al tener una fuerza, pero no tengo nada. Es el Claro, problema. claro. Si aquí había una fuerza así, sí, esta está trabajando así o como vos quieras ponerla desde aquí para allá. Pero no hay nada o sea, la fuerza P está contenida en el plano ZX. Totalmente contenida. No hay manera que esta barra trabaje. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. O sea, si yo la tengo que dibujar a la barra AE en el plano ZI, me aparece, pero me aparece solita. ¿Y quién más me aparece? Me aparece la AC, pero la AC vale 0, porque acá no hay ninguna fuerza en Z. Entonces, al no haber trabajo en Z, directamente esta ni aparece. Cuando yo analice el plano ZI, no hay nadie. Están las barras, pero no hay fuerzas. ¿Eso se entiende? Hola. Sí, sí. Bien, si se entiende, vamos a ver. Bueno, ahora vamos al nudo C. Y en el nudo C
Fíjense que C vale 0, por lo tanto, ¿qué va a pasar con todas las otras? Vale. Y valen 0. Y si valen 0 esas, me gustaría que ustedes analicen el nudo E en casa. A ver qué les da. Y también tienen, a ver, para acá. Bueno, con esto termina la clase, ¿no? Termino unos 10 minutos antes. Me gustaría ver. A ver. Por ejemplo, acá tienen una estructura la cual ustedes pueden analizar en casa. Acá pueden poner una carga P. El apoyo E, ¿qué es? Una rótula. Rótula. Una rótula. Y C y D, Contacto por un grupo de esferas. contacto por grupo de esfera. O sea que tengo acá, así. No hay mano. Claro, Entonces hay sin ustedes... corrección. ¿Ah? Sin corrección. Sí, pero está estable. No tiene ningún problema. Por supuesto que si le pongo una carga horizontal, eso va a dar unas vueltitas, pero no es el caso. Tiene un yunque que está colgando. Si yo a este sistema le pongo una carga así, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué le pasa? O si lo tiro de acá, Giro. ahí ya no sirve. Pero no, estamos bien. Bueno, si le pueden sacar, no sé, sacan fotos, como el asunto. Pueden ponerle medidas y pueden tratar de resolucionarlo. Fíjense que el plano, en este caso aquí está Z, pero vamos a decir como siempre nosotros, Z vertical, X aquí y en lugar de X va a ir ahí. El plano vendría a ser ZX, contiene a las letras C, D, B, ¿no? Está verticales. Bueno, si les interesa, le puedo mandar vía mail esto con... ¿Les interesa? Le mando vía mail a todos con medidas. Mande, profe. Bueno, ya les mando por mail un ejercicio para que vayan probando. Y con esto, y si no hay dudas, próxima clase, martes 19 horas. Cada vez menos, ¿no? Tengo 43 alumnos. Empieza hidrostática, tema de parcial. Todos los 3 semanas que vienen son temas de parciales, ¿no? O sea, bueno, la semana que viene, pues esta ya terminó. Las 2 semanas siguientes son temas que se piden en los parciales. Así que estos 3 temas, el que hemos desarrollado ahora y los 2 que vienen, sí o sí van al parcial. Si no hay dudas o preguntas, ya durante la semana lo están mandando
el problemita espacial. Que tengan buen fin de semana y estudien porque esto no es una materia fácil, ¿no? ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Que tengan Profe, muchas buenas gracias. tardes.